En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salud integral. Día 73. Causa posible de opresión espiritual. Bueno, hermanas y hermanos, que hay un término y una realidad muy dolorosa. La abordamos esto con mucha prudencia y cuidado, que no nos haga daño a ninguno. Pero porque hasta mencionarla como que es molestosa esta cosa, pero es una realidad que ataca mucha. Por eso hay que estar abrazados del Señor y pidiendo ayuda. Entonces, pudiéramos decir algunas cosas, lo que significa eso. La opresión espiritual. Pues la opresión espiritual se define como una influencia externa que genera una carga pesada sobre el estado mental, emocional o espiritual de una persona. Se describe generalmente como un ataque al bienestar interior que produce sentimientos de desesperanza, de confusión o de estancamiento. Tiene algunas características, como son agotamiento inexplicable, sensación de fatiga mental y espiritual constante, permanente diríamos, esa sensación de fatiga mental y espiritual. También bloqueo emocional, dificultad para experimentar la paz, la alegría o la conexión con la fe. Tiene la influencia externa, se percibe como una presión ajena a la propia voluntad que intenta desorientar o desanimar. Entonces, ya le digo, con prudencia y sin obsesión, la tradición espiritual señala que pueden influir varias cosas para que se dé este problema. Y es, en primer lugar, algún pecado grave, persistente, un pecado que dura. La práctica del ocultismo puede llevar a eso. Visitar los brujos, pueden pasarle ese problema de opresión espiritual. Por otro lado, puede ser la causa el odio o el resentimiento profundo. Llevan a eso, o pueden llevar a eso, sí. También pactos conscientes con el maligno. Pacto consciente, que lamentablemente hay gente que se atreve a hacer esa cosa con el maligno, pero eso no está bien. Y también puede ser traumas no sanados, porque los traumas, como decíamos ahorita, o traumas o esos problemas emocionales, hay que sanarlos, porque si no, pueden traer muchos problemas. Pero entonces es clave recordar, entonces, cuando se trata de eso, esto es para los que tienen esa vocación, que pertenecen a ese ministerio de sanación y liberación integral. Saber eso, que no todo problema psicológico es demoníaco. La iglesia siempre recomienda el discernimiento serio y cuando es necesario incluso evaluación médica o psicológica. Entonces, vemos para algunos elementos esenciales, muy importantes para el ministerio, este ministerio de liberación y de sanación integral. Se necesita un verdadero ministerio de liberación en la iglesia. Para que haya un verdadero ministerio tiene que tener lo siguiente: vida sacramental sólida, es decir, que la persona tenga confesión frecuente, que frecuentemente reciba la Santa Eucaristía bien recibida, que sea una persona de adoración, que adore a Jesucristo, que adore la Eucaristía. Y también se necesita humildad y obediencia eclesial, es decir, obediencia a la iglesia y humildad, porque si una persona que no se confiesa a menudo, si una persona que no recibe a menudo la Eucaristía, que nunca adora, que es soberbia y desobedece a la iglesia, no va lejos, no hará nada, se hará daño al mismo posiblemente, o le dará chance al enemigo para que siga atacando. Pero si son personas bien preparadas en eso. Bueno, ayer decía alguien que, escuchando al Padre Amor, decía que lo que más el demonio odia, dice, es ver a un sacerdote confesando.
Porque dice él, una vez que llega una gente allí a confesar a un sacerdote, claro, una persona bien arrepentida, con el propósito de la enmienda, dice que ya de una vez esa alma la perdió. ¿Te ves? Así que él odia muchas cosas, pero dice lo que más odia es ver a un sacerdote confesando. Mire eso. Entonces, sí que nunca podemos actuar por cuenta propia, sino que hay que siempre ir según los dictámenes de la iglesia. Y entonces se necesita también un discernimiento espiritual y saber que no todo es demoníaco, que no todo es demonio, pero que tampoco todo es psicológico. Hay las dos cosas, problema psicológico y problema de demonio, problema de posesión. Por eso se necesita el discernimiento. Tiene que ver entonces, pues, saber, hermanas y hermanos, que ese ministerio no es un espectáculo, un exorcismo. Esa cosa no es un espectáculo, no es tampoco un poder humano. Es la autoridad de Cristo la que vence, la que sana, la que libera. ¿Te ves? Es decir que el que pertenece a este ministerio tiene que saber que tiene que estar centrado en Cristo, que es el que hace la liberación, que hace el trabajo. Seguro que sí. Entonces, hermanas y hermanos, para esta semana, la tarea, dejamos la anterior, porque esta semana no es tarea, ya que nosotros no todos pertenecemos a ese ministerio, pero queríamos que se haga la tarea anterior, es decir, uno escoger un evangelio, un trozo del evangelio, leerlo, meditarlo, preguntarse qué me enseña este evangelio a mí hoy. Dice tomar una frase o subrayar una frase de ese evangelio y repetirla durante el día. Yo creo que también podría ser el evangelio del día, leerlo bien tempranito, meditarlo, preguntarlo qué me dice este evangelio a mí, hoy y ahora, y repetir una frase durante el día, repetir una frase, nos haría muy bien. Así que una semana más que hagamos eso, estará muy bueno. ¿Por qué? Porque el hábito es el que hace la virtud. Repetir mucho a una cosa hace el vicio o hace la virtud. Y como queremos ser virtuosos, pues entonces seguir practicando esto hasta que podamos fácilmente hacer eso cada día. Eso que nos ayuda tanto. Eso es lo que llaman la parte de la lección divina. Pues seguimos mañana, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe siempre. Amén.